Los espíritus elementales de la naturaleza. Versión digital gratuita. Por Jorge Ángel Libraga Risi. Prólogo. A medida que se acerca el final del conflictivo siglo XX y se levantan del caos de la inconsciencia colectiva los monstruos milenarios del materialismo, el ateísmo y la maldad, ha surgido, por la vieja ley de la compensación, un interés redentor respecto a la faz oculta de la vida. Este interés, que puede ser motor de insospechadas transformaciones de la sociedad, se ha visto también afectado por el medio en el cual se desarrolla, y sobre ciencias ocultas se han puesto a opinar cuántos pudieron hacerla, olvidando que toda ciencia, exotérica o esotérica, tiene también su propia raíz, su propia teoría y su propia práctica. Es dañoso improvisar, y si se quiere inventar, hay que hacerlo según las leyes naturales que rigen los inventos. Ignorar esta metodología básica lleva a un tipo de ciencia ficción en donde se toma por real lo que no existe, y se pasa de largo ante las realidades, siendo el resultado final un amasijo de ignorancia y desconcierto que provoca desplazamientos de la atención, hacia lo instintivo y lo efímero, quemándose rápidamente, con mucho humo y poca llama, lo que pudo constituir un faro de esperanza y un foco de conocimiento alejado del intelectualismo que ha convertido al siglo XX en un fracaso, y en cámara de tortura para millones de hombres. Ante este apogeo de la farsa disfrazada de verdad, queremos aportar una pequeña pero verídica luz. Y esta entrega no responde a ninguna finalidad mezquina que espere premios de aprobación o de retribución, es un acto puro de amor. Haciendo honor a la verdad, jamás pensamos escribir esto y ponerlo a disposición pública. Pero visto tanto farsante que se ha puesto a fantasear sobre el tema y convertidas en zarzas sangrientas, impregnadas de diabolismo, las sublimes rosas cuyo perfume permite a las almas sensibles la percepción de estas, aunque sea en las tinieblas, nos decidimos a levantar una diminuta punta del milenario velo. Velo que no era necesario cuando los hombres vivían en contacto con los mundos sutiles y sus habitantes. Cuando no les temían. Cuando no pretendían utilizarlos instrumentándolos en beneficio de sus pasiones. Este pequeño manual es entonces un paso hacia la esperanza, hacia la creencia en un mundo nuevo y mejor. El tema central, los elementales o espíritus de la naturaleza, será tratado de la manera más sencilla posible, a partir de una cosmovisión que permita descubrir, al lector espiritualmente preparado para ello, un mundo de seres que no son sobrenaturales sino que existen en su propia dimensión. Sean percibidos o no por quienes están presos en su propia esfera centrada en los sentidos corporales. El materialismo del siglo XIX no podía concebir la televisión y el sonido de la voz humana transmitida, a distancia, cabalgando ondas de energía para las cuales no existen los muros más espesos ni los obstáculos físicos. Tampoco, que se pudiesen ver los huesos de un ser vivo a través de su carne. No queremos abrumar con ejemplos por todos conocidos, pero sí recordar que lo sobrenatural lo es solo para aquellos que tienen un concepto estrecho de lo que es natural. Los rayos ultravioletas e infrarrojos existen, aunque nuestro ojo desnudo no pueda percibirlos bajo formas e imágenes. Los elementales existen, aunque la enorme mayoría de los hombres haya perdido la capacidad de percibirlos. Esos seres llamados por el moderno esoterismo elementales, por el hinduismo devas y por el cristianismo ángeles, son tan variados y diferentes entre sí como pueden serlo, sin dejar de ser vegetales, un ciprés de un trébol. Hagamos un esfuerzo conjunto. Volvamos a ser niños, volvamos a creer y a entender. Dentro del gran fracaso del siglo XX conformemos un módulo de supervivencia que parta hacia un horizonte luminoso y verídico, dejando atrás los temores de la noche y los alientos corporizados de la gran bestia de la ignorancia, el intelectualismo estéril y la desesperación. Capítulo 1. El megacosmos. Según los antiguos, existen ciclos tan largos en el universo que a los humanos les merece, uno solo de ellos, el nombre de eternidad. Esta es una nominación evasiva, pues en verdad el hombre no puede concebir la eternidad sino la duración constante. Y aún esta duración padece de una conceptuación deficiente, pues no entendemos cuándo comienza ni cuándo termina, sin dejar por ello de existir. Todo intento de racionalización de este fenómeno se nos escapa, como el agua entre los dientes de un tenedor. Tan solo percibimos la mínima humedad que el paso del líquido dejó sobre el utensilio. Pero es lo único que de ello podemos obtener y a esto nos aferramos para tener, aunque sea, un atisbo de conciencia de aquello que rebasa nuestra conciencia en sí. Lo que llamamos megacosmos, por darle un nombre lo más apropiado posible, constituye el conjunto de galaxias separadas por millones de años luz en lo material y todo aquello que por ser inmaterial tiene para el hombre una existencia evidente pero irreal para sus sentidos y para su inteligencia. Es el misterio. De ello jamás hablan los verdaderos esoteristas, y si se ven forzados, lo hacen de manera tal que no puedan extraerse definiciones que, por sus naturalezas, nieguen, limitándolo, aquello de lo cual tratan. En el origen y la finalidad del megacosmos están los enigmas, todo lo que ignoramos e ignoraremos mientras estemos bajo nuestra humana condición.
Ni siquiera podemos definirlo por negación, pues negar algo es ya darle una condición y abrir opinión. Nuestra única seguridad interna es que en ello está Dios, pero no el Dios bueno, o con cualquier otro atributo humanizado. Simplemente Dios. Simplemente misterio. Es lo que ignoramos, sacralizado por su dimensión sobrehumana, pararracional y totalmente fuera de nuestro alcance conceptual. Los indos le llamaban la no cosa y lo mismo hicieron todos los esoteristas de todos los pueblos. Todo está allí y nada está allí. Y no nos excluimos nosotros mismos, los seres humanos. El cosmos. De la primera dualidad teos y caos, purusa y prakrti o como se la quiera llamar, nació el cosmos inteligible, el que tenemos posibilidad de entender. De la entropía eterna del megacosmos pasamos ahora a otra entropía, el cosmos, que es dinámico, que marcha, se transforma y en el gran juego de Maya, enfrenta miles de espejos. En él nacemos y morimos y renacemos miríadas de veces. El cosmos es axiológico y tiene una estructura piramidal que procura la selección de los más aptos con el fin de que ayuden a los menos aptos. En este mundo hay verdad y mentira, placer y dolor, vida y muerte. Los ciclos son definidos y definitorios. Existe el karma. Se hace mérito o demérito. El número de elementos que lo componen es fijo y siempre igual, pero sus combinaciones son tan numerosas que bien podemos llamarlas infinitas. Aquí todo es válido, todo tiene propiedad, pero asimismo todo es relativo. Conocemos lo grande por comparación con lo pequeño, aquello que en presencia de algo aún más chico se vuelve comparativamente grande. Tenemos idea del movimiento por relación entre dos o más cuerpos, según en el que fijemos nuestra atención, diremos de él que está inmóvil. Si por ejemplo viajamos en un automóvil y nos concentramos en una montaña a la vera del camino, nos parecerá que es nuestro vehículo el que corre, pero bastaría con bajar los ojos y fijarlos en la guantera del coche para que la montaña se nos haga fugitiva. Nuestra bendición y nuestra maldición en este cosmos es que siempre, alguna vez, alcanzamos lo que deseamos y damos veracidad a lo que creemos veraz, y viceversa. Percibimos a Dios si en él creemos. La fe es el corazón de toda inteligencia. Este cosmos, que nos es inteligible sin más intermediarios, es nuestro propio habitáculo, la galaxia a la cual pertenecemos, el sistema solar al cual pertenecemos, el planeta al cual pertenecemos, el país que habitamos y el suelo que pisamos. Nuestra excesiva consubstanciación con nuestro cuerpo material y con su entorno nos ha mutilado los sentidos para percibir, salvo como sensaciones primarias, toda vida que se desarrolle en una frecuencia vibratoria que escape, por debajo o por arriba, a nuestro estrecho espectro septenario, del cual tan solo hemos desarrollado 4 rayos, y en este cuarto estamos fijos, percibiendo los otros 6 como extremidades extendidas de un hexagramatón que rodease un punto central. El microcosmos. En sentido amplio lo constituye el hombre, y en sentido estricto cada hombre o mujer. El esquema está planteado en la actualidad según una dualidad básica, yo y mi entorno. Yo soy el punto central de este esquema, y mis otras 6 posibilidades de concienciar se reducen, al considerar el huevo áurico de mi entorno, a 5, que son mis 5 sentidos. Ha nacido el pentagramatón. He aquí al hombre. En el hombre del siglo XX. Las herramientas, por sofisticadas que sean, no pasan de ser extensiones de nuestros brazos o nuestros pies. La radio lo es de nuestras orejas. La televisión de nuestra vista. Un satélite artificial no es más que la transmutación de la piedra que lanza al aire un niño que juega. Todas son extensiones de nuestras posibilidades, pero no profundizaciones. La cultura del siglo XX es una cultura horizontal, que se expande rápidamente como una masa de aceite, pero que, a medida que se expande, se adelgaza y se diluye en una fibrilación perimetral. Y aparecen huecos y desgarramientos en su propio seno. La sobreextensión la convierte en especular y sus características la fuerzan a juegos caleidoscópicos, desconcertantes de surrealismo artístico, social, económico, psicológico y religioso. No hay raíces ni perspectivas. El sistema está bloqueado. El hombre desplaza velozmente su cuerpo, pero viaja atrapado en sí mismo, ciego y sordo, sin capacidad para el asombro filosófico y menos aún para la proyección metafísica. No se concibe el bien, sino la beneficencia. No se aprecia la paz del corazón sino la comodidad de las nalgas. No se medita sino que se especula. El mundo se ha transformado en una cesta de grillos presos que hacen mucho ruido pero que no pueden trascender las mallas de un parloteo desesperado, aturdidos todos por sus propias colisiones psicológicas. La opción es cruelmente simple, o se muere loco o se guarda silencio y se trata de vivir plenamente en todas las direcciones del espacio-tiempo. Una buena apertura es el conocer otras dimensiones, donde moran otros tipos de seres. Esos que, cuando el hombre no estaba contaminado por su propia aglomeración exterior e interior, percibía.
Para ello es indispensable que el hombre se sienta de nuevo parte del universo, ni su dueño ni su esclavo, simplemente parte de ese macrobios que es el cosmos en el cual está insertado el microcosmos o antropos. Descartemos las contradicciones inventadas en la cámara de los espejos y vayamos a las armonizaciones que nos son naturales. Capítulo 2. El universo como ser vivo. Esta no es una hipótesis de trabajo ni una teoría, es una realidad. La vida una es y está en todo. Lo que se llama vulgarmente nacimiento y muerte es mera transfiguración, cambios de aspecto según la perspectiva desde la cual se observa. La entropía que mencionamos anteriormente es una cualidad del universo por la cual nada se pierde, nada se gana, todo se transforma, siendo los cuerpos meras sombras de los espíritus sobre la dimensión en que estos espíritus tienen sus conciencias. Así, cuando el hombre tiene sed de cuerpo, renace físicamente pues su karma acumulado cabalga sus deseos y sus temores. Se está siempre donde se desea o se teme estar. Esto es posible porque, aunque la materia parezca discontinua, una gama riquísima de energías lo une todo. La energía es continua y su continuidad no merma con las diferencias de sentido e intensidad. El mar embravecido o tranquilo, en baja o alta marea, no deja de ser mar. No confundamos el ser con sus cualidades. Incluso la existencia es solamente la primera cualidad del ser. Dado que el ser es, por propia definición, también existe. O sea que vive. La vida del ser o de Dios, de este Dios que sí podemos percibir e interpretar sus obras pues es Dios en el cosmos, o Dios cósmico, o Anima Mundi, es el Jiva de los indos, el Mahaprana que es soporte de todos. Los módulos pránicos, por pequeños que sean, modelados por la inteligencia y sostenidos por la voluntad. Lo mineral, lo vegetal, lo animal, lo humano, lo heroico, el mundo de los dioses y la columna de luz que los reúne, todo vive, todo alienta, todo vibra y se mueve o se aquieta. Aquel que pudo abrir sus ojos a la vida, lo percibe por doquier. Una vida inteligente, voluntariosa en su querer ser. Toma las formas y densidades que necesita. Se vuelve pez en las aguas, cervatillo en los bosques, roca en las montañas, relámpago en el cielo, beso en los labios, brillo a la espada, murmullos en el silencio, formas fugitivas traslúcidas en las noches, voces que nos hablan desde dentro de nosotros mismos. Música de piedra en los viejos templos y arquitectura inmaterial en Wagner. Todo vive por siempre dentro de este ciclo de vida, dentro de este macrobios cuyo espíritu es Dios nuestro Señor. La muerte no existe. Planos de vibración en el universo. Aún siendo la substancia una, esta substancia vibra y es rica en matices que otorgan diferentes oportunidades de formas de vida. Dentro de nuestro universo, y más concretamente en nuestro sistema solar, existen 10 planos de vibración según puede entenderlos el hombre. De los 3 superiores no vamos a escribir. Los 7 restantes, que tienen importancia directa para el hombre son, de arriba a abajo. Plano de la voluntad espiritual, llamado por los indos Atme. Es el más elevado y está como insertado en el tercer plano cósmico de la tríada o lago solar. De este plano de la voluntad espiritual no se pueden dar características más detalladas pues supera en mucho la capacidad humana de entender. Está más allá de la mente y aún de la intuición. Es el gran Amenti de los egipcios, el vértice superior del rombo de los magos, del cuadrado mágico bañado en la luz de Amón, y es el gran azul, el Nilo celeste donde navega la barca de millones de años, una forma de mencionar a la barca que boga, en la eternidad. Plano de la intuición, llamado por los indos Bui, el plano de la luz desde donde parten todas las iluminaciones espirituales, representadas por la aureola que nimba las cabezas de las imágenes de Cristo o de Buda. Es el mundo de los deves o ángeles y de aquellos que han llegado a la gran santidad. En este plano, la relación sujeto-objeto-cualidad se da simultáneamente, pues el tiempo, por lo menos desde el punto de vista humano, no existe allí. Es la mansión del amor, de la concordia. Allí está Shangri-La, el jardín maravilloso donde los lotos jamás cierran sus pétalos, según la vieja creencia BUD de chinos y tibetanos. Plano de la mente, llamado por los indos manas. Aquí moran las series numéricas y los arquetipos. En este plano tiene el hombre insertada su chispa mental o el llamado cuerpo causal, sombra luminosa de sus potencias aún no desarrolladas en los 2 planos que le son superiores. Es la morada del yo totalmente diferenciado o ego. Es el plano de los ideales, de las ideas puras, del ser individual. Para los egipcios es Horus en el horizonte. Es el plano del vehículo del Espíritu Santo y la sustancia de la parte superior de la copa o Graal. Plano de la mente con deseos, llamada Kama Manas por los indos. Es la sala de los espejos. La sede de la multiplicidad y de la multiplicación de las formas. Es el cofre de las alhajas.
Del brillo o luz reflejada y de la oscuridad, la mansión de Pandora. La esperanza y el miedo. Es la fragua de Vulcano donde se forjan los artefactos. Donde las ideas se persiguen y se alcanzan, se unen y se separan. Los mayavirupas o ideas formas nacen y se desarrollan antes de precipitarse o de elevarse. Aquí viven los deseos y se conoce la angustia. Plano de la psiquis o dobles luminosos, es el mundo vibratorio en el cual los arquetipos y los deseos toman formas orgánicas constituidas de materia, sutil o energía polarizada. Muchas de estas formas tienen sus contrapartes en el mundo más denso, el físico, y aunque se las llama dobles, los verdaderos dobles son los robots orgánicos que son sus sombras. Por ello, los egipcios llamaban a los cuerpos humanos en este plano Ka o doble luminoso y le reconocían poderes sobre la materia. Los hindúes llaman a los cuerpos hechos con esta materia psicológica Linga Sarira, cuerpos inapresables por medios físicos. La energía polarizada sobre arquetipos, y la que los sustenta, es lo que los cabalistas medievales entendían como luz astral en su parte más burda, pues hay otra luz astral que no está en este plano, sino en el segundo, que es donde se desarrollan los ambogas de los santos y budas. Como cada uno de estos mundos tiene a su vez en sí el reflejo de todos los demás, aparte del propio, aunque los anales de recuerdos, llamados en India anales acásicos, no tienen su raíz aquí, pues necesitan de sustancia mental para registrarse. Es en el subplano mental de este plano o mundo psíquico en donde se reflejan los recuerdos y hacen que las vidas pasadas de los hombres lleguen hasta su conciencia y puedan verse. Sin la luz astral serían como películas ya impresionadas pero que no se podrían, por transparencia, visualizar con la relativa facilidad con que logran impactar a muchas personas. También en este mundo hay reflejos de las cosas que van a suceder, pues estando más cerca del plano causal, los impulsos pasan por aquí antes de llegar a la tierra física. Los sonidos, los colores y algunos perfumes tienen en este mundo su patria natural. Ya veremos más adelante cómo los elementales extraen de este plano la raíz del armónico adorno con que visten a la naturaleza. Plano de la energía, llamado por los indos plano pránico, en donde los egipcios sitúan su llave de la vida en su más terrenal expresión, que se manifestaba como Ankh. Aquí la energía se polariza constantemente y de manera muy compleja, y mediante una dinámica electrotérmica, por decirlo en términos actuales que se parecen en algo a lo que queremos realmente decir, y el mantenimiento de una densidad media de la materia. Se regulan las relaciones de velocidad relativa, de distancia, de cooperación entre los vectores de fuerza. Los efectos de estas fuerzas son los que plasman los cuerpos físicos. Corno lo hacen las limaduras de hierro sobre el uso magnético de un imán. En este plano están los cuerpos más densos de los elementales y en él efectuarán sus fenómenos corrientes. Plano de la materia, donde los indos sitúan al Stula Sarira o cuerpo físico humano que, con su entorno físico, es lo que conforma el hábitat normal de los hombres, el soporte de todos sus actos. Es el mundo de la substancia, el Malkut de los cabalistas, siempre movido y coloreado por el Sekina. Es, efectivamente, el mundo de la dualidad por excelencia. Si la definición clásica de materia es la de todo aquello que puede ocupar un lugar en el espacio, hagamos la salvedad que ese espacio debe ser físico. Tan físico como la materia, y ese espacio no es más que la sombra de la energía, la limitación de la libertad, en cuanto le otorguemos a esta controvertida palabra el significado de atributo del ser. Más allá de la imagen restrictiva materialista de los seres como pluralidad dialéctica carentes de la suficiente realidad para ser en sí, la energía desacelerada se convierte en materia visible a los ojos físicos. Atrapada y amontonada en nódulos gravitatorios, la energía se transforma en cosa, con sus propiedades, algunas intrínsecas y otras que uno vienen desde planos más sutiles corno en el vulgar caso de la radioactividad, expresión registrada de la actividad íntima de la materia. Pero eso que llamamos intimidad es a la vez profundización y escape de la cárcel estrecha de la materia, cárcel en verdad tan solo de barrotes, pues los vientos energéticos la traspasan continuamente. Y recordemos que los mismos barrotes no son más que viento detenido o desacelerado. Para los esoteristas hay dos mundos que no tienen realidad, el primero que mencionamos, por estar muy por encima de nuestra posibilidad de captación y al cual tan solo hacemos referencia por habitar en la cualidad de la voluntad, sinónimo filosófico de existencia, y el último o físico, por ser solo la sombra pasajera de divinos objetos, en marcha hacia objetivos que no son perceptibles desde la perspectiva materialista. Pero en esta irrealidad tenemos nuestro cuerpo carnal, con el cual nos hemos encariñado tanto los humanos, y nada más que por ello debemos darle importancia y validez, ya que las cosas tienen el valor que les otorgamos. Fuera del valor real que cada una pueda tener, para el hombre esto es así. Imperioso y circunstancial. Cuando se está sediento en el desierto, vale más un vaso de agua que una tonelada de diamantes o una pintura pompeyana. La vida es tenida por bien y la muerte por mal. Todo se rige en base a esta primordial dualidad. La vida una no es percibida corrientemente.
Capítulo 3. ¿Qué son los elementos? Según conceptos milenarios sobre la constitución del cosmos, este estaría constituido sobre la base de un solo elemento. Esto respondería al concepto de unidad que prima sobre los posteriores procesos de armonización de las dualidades de los inteligibles. Pero siendo el arquetipo uno, la sustancia debe ser, por fuerza, una en esencia. A esto se referían las publicaciones de Demócrito sobre el átomo como parte indivisible sobre la que se asentaba el cosmos. No es el llamado átomo, que desde hace medio siglo el hombre desintegra, al que se refirieron los antiguos griegos. El que hoy llamamos átomo, que literalmente significa sin partes y por lo tanto indivisible, no pasa de ser una micromolécula integrada a su vez por muy variados elementos. El átomo de los clásicos está más allá de todo lo que conoce la ciencia actual. Pero en el plano manifestado en que nos movemos y nos es dado percibir y entender, podemos afirmar que existen 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Estos 4 forman 2 cruces generativas interpenetradas, ya que la tierra y el aire tienen movimiento horizontal y el agua y el fuego, vertical. Así, la tierra es fecundada por el agua y el aire es fecundado por el fuego. De estos cruzamientos surgen elementos vitales que se caracterizan por su impulso y acción benefactora para el hombre, la fertilidad material y la fertilidad energética. No han de entenderse estos 4 elementos como la tierra física, el agua física, el aire físico y el fuego físico, sino como grupos mucho mayores que se representan exotéricamente por los 4 nombrados. Asimismo se corresponden con los 4 planos inferiores de la naturaleza, la tierra con lo físico, el agua con lo energético, el aire con lo psíquico y el fuego con lo mental. En alquimia son los 4 estratos que se plasman en el interior del atanor. En la base, la sal, en el medio las 2 formas de mercurio, y en la parte superior el azufre coronado por el fénix de fuego, forma de quinto elemento que en estado natural es imposible hallar, pues es muy inestable al estar aún en su etapa formativa. Los 4 elementos influyen en las características de las cosas y así oímos hablar, aunque no siempre con conocimiento de causa, de vegetales de agua, de piedras de aire o de signos zodiacales de fuego. En verdad, los 4 elementos son como 4 impulsos o notas musicales fundamentales de nuestra naturaleza, dentro de la tónica de unidad dinámica, que la caracteriza, que permite que estas 4 modalidades se interpenetren y sean arquitecturadas por el plan divino que nos rige. ¿Qué son los elementales? Son formas de vida dentro de los elementos. Obviamente es muy difícil explicar las características básicas que habrían de definidos, pues al no estar sus cuerpos en el plano estrictamente físico en que se desarrolla nuestro entorno visual y auditivo, o mejor expresado, al no estar sus cuerpos en la posición en que nos es fácil ver las cosas, aunque puedan estar de alguna manera en lo físico, se nos aparecen como inexistentes fantasías de los hombres primitivos o de los niños desocupados. Estas formas de vida tienen sus cuerpos en el plano pránico y no por debajo de este. Pero como los planos no están cortados como por navaja, sino que hay una gradación casi infinita entre ellos, y las circunstancias de la naturaleza no son siempre las mismas, con variaciones que conocemos como el día y la noche, las épocas del año, la altura, la profundidad, la mayor o menor carga de electricidad estática, las diferentes presiones atmosféricas y las diversas temperaturas, los componentes pasajeros del aire como son las concentraciones de agua, de ozono, etc., sumado el todo terrestre a las influencias de los astros, especialmente del Sol y de la Luna. En ciertas ocasiones los elementales caen en una mayor materialización que los hace sencillamente visibles. Pero aún en tan favorables condiciones no son observados normalmente. Daremos un ejemplo: una hoja rígida de papel que estuviese sostenida a 25 metros de nuestros ojos, en pleno día, sería perfectamente visible si nos mostrase alguna de sus caras de manera perpendicular a nuestro ángulo de visión. Pero si estuviese de perfil e inmóvil, o se moviese al mismo tiempo que aquello que le sirve de fondo, sería en la práctica invisible para los que no estuviesen a la espera de su presencia. Difícilmente la podría percibir aquel que a priori negase la existencia de esa hoja de papel y no pusiese ninguna atención en descubrirla. Esto explicaría, aunque luego tocaremos más extensamente el tema, porque las páginas de los viejos libros, las tabletas de arcilla, los papiros y los pergaminos están llenos de referencias a los espíritus de la naturaleza y en cambio los elementos culturales de nuestra forma de civilización materialista y positiva carezcan de esas referencias. Para un conjunto humano que llega a negar alma a los vegetales y animales que vemos, tocamos y devoramos, para quienes la fidelidad amorosa de un animal doméstico o la presencia y compañía vivificadora de un árbol o un rosal no dice nada más allá de formas y colores que atribuye a la casualidad o a más o menos inventadas leyes genéticas mientras los despoja sistemáticamente de todo atributo metafísico. Es difícil explicar la existencia y presencia de los espíritus de la naturaleza.
De allí que este intento no está dirigido a los pocos, ni tiene intenciones elitistas, sino que, ofreciéndose a todos, da por descontado que mientras no varíen aún más las características materialistas de inmediata herencia, serán sus propios lectores los que se autoexcluirán de sus beneficios. ¿Qué antigüedad registrada tienen los elementales? Según las enseñanzas esotéricas, son más viejos aún que el hombre mismo sobre la tierra. Ellos, habitantes, guardianes y consubstanciados con los elementos, existen como formas manifestadas desde que el mundo existe. Cuando este era tan solo una masa de gases radioactivos y materia incandescente, los elementales del fuego lo velaron, al aparecer los gases estables en su composición química y la época de los grandes vientos. Los elementales del aire cuidaron que la evolución de esos incipientes gases y su estratificación sobre la recién consolidada corteza terrestre se volviese cada vez más apta para las formas de vida física que estaban planeadas. Cuando los gases se hicieron pesados y se precipitaron como las primeras aguas y éstas cubrieron la casi totalidad del planeta, dando lugar a las primeras formas realmente materiales de vida. Los elementales del agua trabajaron y fueron modificando el primitivo aspecto del líquido elemento, en aquel entonces fuertemente sobrecargado de materias pesadas en suspensión, cosa que le daba una característica casi coloidal en los asentamientos. Mientras que las altas olas rozaban con sus espumas aún no blancas las nubes bajas y compactas. Más tarde, como inmensas tortugas aletargadas, surgieron los escudos continentales, y sobre ellos velaron los elementales de la tierra dándoles características de fertilidad y ayudando a la enorme población forestal que posibilitó formas de vida superiores y la plasmación de la humanidad misma. Cada cosa en el universo tiene su espíritu guardián. El planeta también lo tenía y a él obedecían las jerarquías de los espíritus de la naturaleza cuando empezaron los días y las noches. Aún lo tiene y lo tendrá hasta su desaparición. Es el Yanchuan del libro tibetano de Xian, el alma resplandeciente que rige la tierra, o el anima mundi de los latinos, pues anima y mueve, y no hay que confundirlo con el espíritu o ego planetario del cual la tierra física sería el cuerpo. Este conocimiento es milenario y no sabemos cuándo empezó. Desde el mencionado libro tibetano hasta todas las demás referencias de la antigüedad, nos hablan de estos procesos que a la sombra de nuestra alienación científica pueden parecernos cuentos para no dormir. Pero los elementales, como esos que siendo pequeños y débiles, pueden entrar en relación con los hombres, también llenan los libros viejos. Desde Sumer hasta Egipto y desde China hasta lo poco que sabemos de las culturas de América y del África Negra, pasando por Polinesia y los habitantes de las zonas cercanas a los polos, y llegando a los siglos que nos precedieron en la civilización de Europa. Los espíritus de la naturaleza tienen papel relevante en aquellas formas de vivir menos contaminadas y más naturales. Narraciones sobre genios, gnomos, ondinas, elfos y toda la extensa gama de elementales atiborran la historia de la humanidad de tal manera que sin ellos no sería igual su desarrollo ni su narración, como podemos comprobar desde el mito de Enkidu y Gilgamesh, pasando por la Odisea homérica. Las sagas de Arturo y Merlín, hasta los que enseñaron a danzar a Isadora Duncan e inspiraron los vidrios de Gallet. Hasta hace muy poco, sus representaciones adornaron las proas de los navíos, y aún tienen cientos de estatuas en el mundo, bien en los parques, bien sobre las rocas que dan al mar. Las abuelas, en el tiempo en que los niños eran niños, los adultos y los ancianos, bien estuviesen en posesión de títulos universitarios, de nobleza, o fuesen analfabetas, contaban a sus nietecitos, sobre los espíritus de la naturaleza, deliciosos cuentos donde los personajes eran ondinas, gnomos, hadas, elfos, de los que se describían características de forma y de vida, prodigios y apariciones. La misma creencia católica en un ángel de la guarda que cuida a las criaturas hasta que cumplen los 7 años, tiene raíces mucho más antiguas que el propio cristianismo, y desde la Arcadia hasta América todos creían que los niños, por su pureza y fragilidad, tenían un espíritu guardián que les evitaba muchos accidentes y protegía de las fieras, dándoles asimismo orientaciones para volver a sus casas cuando estaban perdidos. Lo más curioso de todo esto es que en pueblos tan disímiles, los espíritus de la naturaleza se representan de manera semejante en sus distintas interpretaciones artísticas. En la tradición se habla de los mismos seres elementales en la Europa central del siglo XV que en el corazón de la India del segundo milenio a.C. Si tenemos en cuenta que muchos de estos grupos humanos no se conocían ni sospechaban su mutua existencia, el que hayan tenido tantos puntos de coincidencia en la descripción de los elementales nos lleva a márgenes que rebasan toda posible casualidad. Es evidente que todos vieron las mismas o muy parecidas cosas y que obraban de las mismas maneras. Se los atraía, se los conjuraba, se los repelía o se los temía, pero siempre de la misma manera. Esto reafirma que estaban, diferentes pueblos, ante un mismo tipo de fenómeno y que por lógica unicidad humana lo trataban de parecida forma. Como ante uno todos hicieron puentes más o menos sofisticados, pero puentes al fin. Y si todos los pueblos antiguos han hablado de los puentes que construyeron sobre ellos, es evidente que los nos eran una presencia real.
Lo mismo vale para los elementales, que eran para todos los pueblos antiguos una presencia real, que llega hasta nuestros días a través del folclore y los viejos tratados. Capítulo 4. ¿Cómo son los elementales, sus formas y manifestaciones? Dada la finalidad de este pequeño libro, nos referiremos ahora a las formas que asumen a la visión y percepción humanas los elementales. Anteriormente hemos dicho que los espíritus de la naturaleza tenían por cuerpos formas de energía y que no eran estrictamente físicos o materiales en la versión común del término, aunque la energía es también material y a diario nos muestra sus efectos en el plano más denso de acción. El hecho de que la llamada electricidad sea energía y normalmente invisible, no quita que al correr por la superficie de un cable metálico produzca fenómenos materiales traducidos en movimiento de pesadas piezas de una máquina, que a la vez mueve o traslada toneladas de materia. Y todos conocemos los fenómenos meteorológicos que se traducen en rayos y relámpagos, centellas y luces de San Telmo. Por otra parte, la existencia de estados vibratorios intermedios entre la energía invisible y la materia visible hace que, según se rebasan esas fronteras, de arriba a abajo, la posibilidad de observación humana de los elementales se potencie, aún sin proponérselo. Pero normalmente los elementales tienen su parte más densa o cuerpo en el plano energético, pudiendo en condiciones favorables, ya citadas, reflejarse hasta cierta corporeidad en las zonas etéricas, que son mezcla y enlace entre lo que podemos llamar energía, cuya característica es la carencia de forma perceptible por nuestros sentidos, y la materia, cuyas características no son evidentes y fácilmente registrables. De ello podemos colegir que los elementales tienen como propiedad una plasticidad mucho más veloz que la nuestra, siendo sus formas más inestables y dinámicas. Cuando esas formas se lentifican es cuando se corporizan y su visión se vuelve más fácil, bien por factores naturales que mencionamos anteriormente, o bien por la voluntad de quien quiera verlos, voluntad que ha de ser fuerte pero no agresiva. Pues cualquier inestabilidad en ella repercute en los espíritus de la naturaleza y los ahuyenta hacia sus refugios energéticos y a los juegos ópticos propios de su extraordinario poder para disimularse en los mismos elementos en que habitan. Aunque sus variedades son prácticamente infinitas, como también lo son las de todos los seres vivos, podemos citar algunos ejemplos clásicos de elementales. Los de la tierra, gnomos, hadas y enanos. Denominación extraída del griego, genomos, o el que vive dentro de la tierra. La variedad de estos espíritus de los elementos es, como en todos los demás, tan grande que abarca desde ciertos monstruos, que así podríamos llamarlos basándonos en el latín, en el sentido de prodigios o alteraciones de lo normal, y siendo para ellos la tierra sólida el ámbito en el que se mueven. Como para los humanos lo es el aire, no encuentran otra resistencia en las más duras rocas que nosotros ante las ráfagas de viento, hasta los pequeños enanos que refleja el folclore de todos los pueblos. De los primeros podemos decir que están en continuo movimiento, en expansión y retracción, pudiendo alcanzar tamaños semejantes al de los más grandes mamíferos conocidos. Los segundos, de aspecto humanoide, no suelen levantar del suelo más de un par de palmos. Estos últimos son los más conocidos, enanos u hombrecillos inocentes, bondadosos y crueles como los niños. Carecen de toda conciencia ética y no podríamos decir de ellos que son buenos ni malos. Traviesos por naturaleza, gustan burlarse de quienes los buscan torpemente y son, en cambio, sumisos servidores de los verdaderos magos. Aunque los tiene que haber de ambos sexos, ni las narraciones ni mi propia observación registran hembras. El aspecto suele aparentar una edad madura, aunque no representa lo que nosotros llamamos edad, pues viven siglos y no conocen, como nosotros, los estados de niñez, adultez y vejez. Sus apariencias son siempre las mismas. Salvo la cabeza, grande en relación al cuerpo como en el caso de los enanos humanos, son bien proporcionados. Van siempre vestidos y parece ser que, sobre un patrón de ropa a la manera campesina, copian las modas humanas que les son contemporáneas cuando nacen, y así las guardan todos los siglos que duran sus vidas. No existe apariencia de desgaste en dichas ropas, aunque no dan la sensación de ser nuevas sino arrugadas y ajadas como si fuesen muy viejas, pero indestructibles. Aún en los mayores grados de materialización, obtenidos tan solo en condiciones especiales y en lugares no frecuentados por los humanos, no emiten sonidos ni los perciben. Huyen del sol y aman la luz de la luna, de los pequeños candiles y de las luciérnagas. Apacibles, suelen estar mucho tiempo inmóviles. Los hay no mayores que la altura de un puño, no más altos que un pulgar, como dicen los cuentos para niños. Estos son muy difíciles de percibir por los adultos, aunque ellos han de creer todo lo contrario, pues en presencia o cercanía de los humanos se esconden tras las cosas, en los rincones menos iluminados, aprovechando su poder de pasar a través de la materia. En los cajones de los muebles que no han sido abiertos en mucho tiempo. Gustan de la cercanía de los niños y les sugieren lugares y posiciones para sus juguetes, bailes y cantos, rondas y juegos de escondrijos. Traviesos,
hacen encantamientos psíquicos que evitan a los adultos el hallar pequeñas cosas como ser lapiceros, gafas, agujas, clavos. Retirado el velo, se divierten viendo cómo se encuentran las cosas perdidas, a veces en lugares distintos a los que estaban, lo que presupone en ellos una cierta posibilidad de traslación, aunque es mucho más corriente que sus propios encantamientos unidos a los desconciertos, angustias y apuros que provocan sus travesuras en los humanos, hagan que sean las mismas personas las que llevan el objeto en la mano y lo colocan en otras partes sin ser conscientes de ello. En las épocas de las corporaciones laborales, cuando el hombre no había automatizado su posibilidad de trabajo y cuando ponía verdadero interés en él, tal cual lo vuelven a poner los artesanos, los pequeños gnomos eran sus invisibles compañeros de taller, sus ayudantes de tareas. En casos excepcionales, algunos ocultistas lograron con su magia hacer trabajar ejércitos de gnomos, materializados por lo menos en parte, en su auxilio, pero tal tipo de trabajos forzados desagradan a los elementales. Los que gustan tener cierta iniciativa que es un equivalente al juego o diversión. También se han registrado en Oriente una variedad de gnomos, o simplemente mutaciones de los mismos, que llegan a tener una apariencia humana normal y que ayudan a los viajeros en los caminos, pueden hablar y dar consejos, aunque no comen ni duermen como los humanos y tampoco envejecen. En estos casos están siempre solos y son confundidos con monjes. La misma versión la encontramos en la antigua Grecia, pues los monacos eran los emisarios de Hermes que, en las encrucijadas de los caminos, tenían sus escondrijos y cuidaban las primitivas ermitas. Se decía de ellos que no comían ni amaban, ni hablaban casi, prefiriendo hacerse entender por señales. La tradición quiere que tuviesen algo en su anatomía diferente a la de los humanos, las puntas de las orejas, lo que los emparentaba con otro tipo de elementales de los bosques que luego fueron llamados silvanos. El típico gorro de Hermes servía para ocultar esta anormalidad, que muchas veces fue relacionada con el mito del rey con orejas de burro y dotado de poderes parapsicológicos, como Midas. Los gnomos u hombrecillos pueden, si lo desean, trasladarse con enorme velocidad y estar instantáneamente donde quieren estar. Y así, hacen pequeños servicios a los magos que están en relación de trabajo con ellos, como avisos en base a ligeros golpes dados en muebles, y otros que veremos más adelante. A pesar de no tener un alma en grado de diferenciación, como la humana, logran la apariencia de ella bajo la influencia de un ocultista práctico que pueda comunicarse efectivamente con ellos. Las hadas son asimismo elementales de la tierra. Aunque sus múltiples variedades y la tradición literaria y popular las exalta de tal manera que, en numerosos países, la denominación es sinónimo de hechicera o maga, como en la versión de la Baja Edad Media y la renacentista del mito de Merlín en la saga de Arturo, en donde Morgana aparece como un hada. De apariencia similar a la humana, sus tamaños varían entre el diminuto y el de una persona normal. Regidas asimismo por la luna, gustan reunirse en lugares alejados de toda presencia humana y bailar en círculos en los prados circundados de bosques. La especial forma de reproducción de las setas, que configura una expansión de la especie en forma de anillo, ha emparentado estos vegetales, en la tradición popular, con los círculos de las hadas. Es que, ciertamente, son las hadas muy expertas en el conocimiento de las virtudes ocultas de las plantas y de los minerales. Hábiles en encantamientos, magias y hechicerías, inspiran a los curadores naturales sus extrañas y a la vez rudas artes, en donde se mezcla la intuición con el recuerdo mutilado de una ciencia perdida. Cierta variedad está estrechamente ligada a los humanos, y en las viejas monarquías solían dar a los recién nacidos sus regalos en forma de bendiciones, o de maldiciones si había circunstancias negativas de por medio. Gustan de los niños en general, sugiriéndoles juegos y protegiéndolos de los peligros, e inspirándoles telepáticamente las acciones que los preserven vivos y alegres. Son atraídas por las golosinas y dulces, cuyo perfume y doble las tienta a correr con la, para ellas no siempre grata, compañía humana. Gustan de los sonidos armónicos y de las figuras geométricas circulares. De aspecto femenino, no conozco si las hay varones. No son las contrapartes femeninas de los gnomos, como vulgarmente se cree, pues sus características y naturalezas son distintas y se ignoran los unos a los otros, como pasa con animales de diferentes especies. Los del agua, sirenas, nereidas, ondinas, ninfas. Las llamadas sirenas, lo son de la superficie del agua de mar. Sirenas, del latín siren, del griego seiren, son las que encantan o seducen. Relacionadas con la música en la antigüedad, se las hacía hijas de Melpómene. Se las describe con cabeza de mujer y cuerpo de ave y también de pez. Aliadas de las formas elementales que rigen las brisas marinas, producen sonidos armoniosos muy parecidos a la voz humana, que pueden imitar por sus poderes telepáticos. Podríamos colocarlas en la cúspide jerárquica de toda una gama de elementales que, siendo de agua, necesitan de la combinación con el aire para vivir. En el otro extremo estarían las pequeñísimas criaturas que viven tan solo en la espuma, que nacen y se disuelven con ella, sobre todo en las noches de luna llena.
Según la antigua medicina, tenían estas últimas la capacidad de realizar extraordinarias curaciones en quienes se bañaban en las aguas. También servían a los magos que podían leer augurio S en la reflexión de la luz lunar o camino de plata de la luna llena sobre el mar en calma. Existe otra variedad de sirenas que aparecen en las noches en que las olas se vuelven fosforescentes al estar saturadas de formas animales, como las llamadas noctilucas. Traen malos presagios y peores recuerdos. Están relacionadas con el antiguo misterio de la luna sumergida del cual no hablaremos. Las nereidas son poderosos espíritus de la naturaleza femeninos que servían de escolta a Afrodita, la nacida de la espuma. Pueden alcanzar grandes profundidades y habitan en grutas sumergidas. Su alta jerarquía las hacía también compañeras de Anfitrite, la esposa de Poseidón, rey del mar y de las grutas subterráneas, antiguo señor de los terremotos y de los caballos, por lo que las espumas rizadas que alzan las olas se identifican con las crines de los caballos de Poseidón. Tradicionalmente relacionadas con la realeza y el señorío, se las hace proteger las difíciles maniobras de los antiguos barcos de vela de los reyes y los emperadores. Sus contrapartes masculinas son los tritones, también del séquito de Neptuno. Responden al trino poder del reflejo del logos sobre el gran espejo o cristal negro de origen terrestre e ígneo, guardado en Suli para la corona del rey del mundo. Tienen, como las nereidas, el cuerpo en su mitad superior semejante al humano, y en su mitad inferior como de pez alargado, a la manera de la serpiente de mar. Ataviados con algas y corales, perlas y conchas, tocan supersónicas caracolas etéreas anunciando el paso de los triunfadores. Conocen el secreto de los tesoros sumergidos y en ocasiones se los representa como violentos ejecutores de la voluntad de su amo, que con su tridente mágico, bien mantiene a los barcos sobre las aguas, o los empuja a las rocas y los desfonda. En épocas pasadas aconsejaban a los humanos viajeros en ciencias perdidas, provenientes de continentes sumergidos. Las ondinas deben su nombre al latín, unda, literalmente, ola, habitan en los ríos, especialmente en las regiones donde corren entre rocas y producen cascadas y espumas rumorosas. Otras variedades son marinas y viven en las costas y playas, siempre en lugares recogidos, donde haya oquedades. Su forma se parece a la de una mujer en su parte superior, teniendo indefinido el cuerpo de cintura para abajo o semejando lienzos siempre húmedos que lo recubriesen. De muy largos cabellos, nadan a enorme velocidad y en muchas ocasiones se confunden con las nereidas. Las tradiciones las pintan peinando sus largas cabelleras en actitudes muy femeninas y en general dan una sensación de debilidad y fragilidad si las comparamos a la pujante y orgullosa fuerza de las nereidas. En la antigüedad se atribuía a estas criaturas el tratar de encantar a los viajeros que, en parajes solitarios, se detenían junto a los torrentes, los invitaban a sus grutas a beber un licor mágico, que les hacía enfrentarse con sus propios engendras interiores. Solo los puros y fuertes podían vencer y liberarse de peligrosos pactos con las ondinas, de ojos hipnóticos y dueñas de ciertas joyas, probablemente anillos, que ofrecían con la intención de que el caballero que las aceptase quedara de ellas prendado y rendido. Las ninfas, cuyo nombre proviene del latín linfa, agua, y del griego ninfe en relación con las fuentes y manantiales, son elementales de apariencia femenina, bellísimas, que habitan en lagos y en aguas tranquilas. Son asimismo guardianas de los manantiales escondidos en la foresta. A las ninfas se les atribuye un aspecto totalmente humano hasta el extremo de no diferenciarse de las mujeres. En la antigüedad se les atribuía el ser guardianas de los remolinos y ser tanto maléficas como benéficas, mostrando un carácter caprichoso y delicioso a la vez que podía tentar a los mismos dioses. De aquellos tiempos nos llega muy vivida la imagen enjollada de Aretusa, reflejada en las cerámicas de culturas helenísticas de la Magna Grecia, generalmente recipientes en relación con el agua, bien sola o mezclada con vino. Es característico su complicado tocado de perlas y cintas sobre los trabajados cabellos. En la saga de Arturo, emparentada con la del rey del mundo y el mago Merlín, es una ninfa la que devuelve de los lagos las espadas mágicas que darán fe de realeza a los galantes caballeros. Asimismo aparecen en la llamada mitología germánica en relación con Tannhäuser. Emblemas de belleza venusíaca, las ninfas están relacionadas con el amor sublimado y celoso, y contrario al amor carnal. Sus venganzas contra los caballeros que les son infieles suelen ser terribles. Eternamente hermosas y jóvenes, poseen ese secreto de la continua juventud a la que están condenadas, y castigan otorgando la tan discutida gracia de no morir. Pero su inmortalidad no es la espiritual y consciente, sino la deshumanizada, y la tradición quiere que sus intentos amorosos tengan por fin el humanizarse y adquirir un sentido humano de la vida y de la muerte. Criaturas enigmáticas. Son expertas en encantamientos, en metales mágicos y en piedras preciosas en el seno de las cuales se pueden ver cosas lejanas, pasadas y futuras. Los del aire, silfos y elfos.
El nombre de las criaturas elementales que denominamos silfos es de difícil raíz etimológica, probablemente galorromana y derivada de los sonidos que producían los vientos en las arpas druídicas que, como las eólicas griegas, solían suspenderse colgando de los árboles sagrados para interpretar una música no humana. Estos espíritus de la naturaleza se caracterizan por vivir exclusivamente en el aire. Son muy difíciles de percibir dada su naturaleza inestable, fluídica, dotada de muy veloces movimientos de tal modo que el investigador debe clavarlos en algo que no se mueva para poder hacer el más somero estudio. Este sistema enfurece a los silfos y les causa dolor. No tanto por la sujeción en sí, sino porque se les priva de movimiento, sin el cual desfallecen y llegan a morir. Es su necesidad constante el correr y trasladarse. Tan solo tienen apariencia humana en su cabeza, pues el resto del cuerpo, de difícil estudio, es parecido a la imagen que tenemos de los ángeles, pero menos apacibles y no siempre con solo 2 alas. Tampoco estas alas, en los casos de elementales del nivel en que los estamos describiendo, son tan blancas, agradables ni emplumadas como las de las imágenes griegas, romanas y cristianas. Estas han sido extraídas de tipos de elementales superiores de los cuales haremos referencia más adelante. Los elfos, del celta faeris, son elementales de formas muy bellas y muy pequeñitas. A la manera de mariposas etéreas, viven en las cercanías y en la corola de las flores. Sus cuerpos son antropomorfos y los hay de figuras femeninas o masculinas, aunque ello no tenga estricta relación con su reproducción, pues copian formas humanas. Sus vestidos son a la manera de túnicas cortas y livianas. Sus movimientos constantes son semejantes a los de las abejas cuando liban en las flores. Extremadamente energéticos, tienen grandes poderes curativos aunque en ese tipo de trabajo se extenúan hasta morir. Su radio de acción llega hasta donde lo hace el perfume de la flor. Las flores sin perfume no tienen elfos de este tipo. Son, en algunas de sus variedades, muy afectos a los humanos, sobre todo a los niños y a los que tengan inocencia y sensibilidad artística. La luz los excita y la oscuridad los apacigua. Gustan de los sonidos suaves, de los colores y de la luz reflejada en los espejos no muy pulidos. Sus graciosas figuritas se completan con pequeñas alas parecidas a las de las libélulas y mariposas, pero más hermosas, etéreas y en constante movilidad, a la manera de los colibríes. Unidos de las manos suelen hacer aros de danzas y promueven los encantamientos benéficos. Sus tamaños varían entre un palmo de altura hasta menos de 1 centímetro. A veces se aquietan, como si durmiesen, en actitudes muy dulces. Otras, parecen estar pensativos u oyendo lo que los humanos no pueden oír. Son la gracia angelical personificada. Los del fuego, las salamandras. Estos elementales son los más alejados en sus formas a la humana. El nombre que reciben tiene un oscurísimo origen etimológico oriental, de aportación árabe, que los relaciona con la famosa Universidad de Salamanca, que en el bajo medioevo europeo gozaba del esplendor de la plenitud del Islam. Ciertamente, allí se efectuaron estudios y trabajos sobre alquimia, y bajo este término genérico se cobijan multitud de conocimientos, entre ellos los de los espíritus de la naturaleza, en especial los que calientan y también coronan el atanor. En el fuego de las chimeneas se les puede ver a la manera de serpientes negras, preferentemente en posición vertical, que se mueven velozmente y se retuercen sobre sí mismas. El tamaño de las salamandras varía, desde el de pequeñas lombrices que se mueven en los fogones y hogueras, hasta las enormes que plasman las curiosas formas de los relámpagos y los rayos. Nadie que no tenga santidad y experiencia debe atreverse a intentar algún contacto con estos poderosos seres, pues también rigen los impulsos electrobiónicos que corren por el sistema nervioso humano. Hay metales que las adormecen y contienen, de manera que pueden colaborar en la eficacia de un amuleto con formas de magia demasiado peligrosas para ser comentadas sin los previos compromisos que hacen a los hombres incorruptibles. Otras variedades de elementales. Aunque este tema será desarrollado en otro capítulo, creo prudente señalar que los espíritus de la naturaleza que hemos descrito son solo los ejemplos más típicos de aquellos que se han reflejado fuertemente en el llamado folclore y en la tradición de los humanos. La gama de elementales es inmensa, desde los regentes de los planetas y aún de las estrellas, hasta los que mantienen con su vida la de los átomos. En los misterios de la antigüedad se hacía referencia a ellos. Se los representaba con figuras geométricas, palabras sin aparente significado y cifras numéricas hoy incomprensibles. Las referencias son veladas e indirectas. Es imposible encasillados en uno solo de los elementos. Son los que rigen los momentos del nacimiento y de la muerte de todos los seres manifestados y también de las cosas, el traspaso de las almas por los distintos umbrales. Los que se mueven en un espacio-tiempo que no es el que conocemos y en el que vivimos. Son los que vigilan la marcha del reloj de la historia desde afuera de esa maquinaria de causas y efectos, encadenados de manera lógica.
Los que cuidan de los anales en donde se puede leer el pasado y el futuro. Son ángeles y demonios. También los dragones cuyo aliento calienta la tierra. Las almas de los cristales geológicos que reinan sobre la estratificación de los minerales y que han condensado la luz de estrellas desaparecidas a nuestra vista. Los genios de las joyas. Otros, aprisionados en formas mentales de los dioses, a través de los eones esperan el momento de comandar las delicadas operaciones del nacimiento y de la muerte. De las galaxias, son los que habitan los cometas, ya sea los que fecundan determinadas zonas del espacio para que nazcan nuevos mundos, o los que quedan como último resto de otros astros pasados y derivan hacia los cementerios de estrellas. Asimismo, los más simples cometas que enlazan, como electrones de valencia, un sistema solar con otro. Y más cerca nuestro, son los que moran en las entrañas de los volcanes y de las nubes. Los que manejando invisibles pinceles, pintan los amaneceres y los atardeceres. Los que despiertan la vegetación en primavera y la adormecen cuando se acerca el invierno. Los que rigen la suerte en los cruces de caminos, en grutas encantadas y en montañas mágicas. Son los genios que dan y quitan dones. Los que tocan la frente de los elegidos y los que hacen resbalar los pies de los que cayeron en desgracia. Quien escribe esto sabe que en nuestro materialista siglo XX lo que acaba de mencionar suena a cuento para niños o a ciencia ficción. Y así debe ser, pues estos conocimientos vienen del pasado y del futuro. Son desconocidos e ignorados en el presente. Pero, sin embargo, se refieren a realidades, algunas de las cuales se hacen sentir nítidamente en la vida e inspiración de muchas personas, aunque la educación recibida les bloquee la capacidad de percibir o imaginar las causas. Y aceptan lo que pasa con estólida resignación con la característica amargura o la animalesca alegría que surge de estar sometidos a la enanocracia. Quien no pueda salir de la jaula del materialismo, jamás podrá percibir estas maravillas ocultas en la naturaleza ni verá las huellas de los pasos de Dios sobre la tierra. Capítulo 5. ¿Cómo viven los elementales? Supervivencia, sociedad y religión. Aunque más adelante lo explicaremos más largamente, debemos partir de la base de que toda observación y estudio de los elementales por los humanos refleja las características de los primeros aunque fuertemente teñidas y deformadas por las características propias de los segundos. Podríamos pensar que al no tener el hombre actual conciencia de la existencia de los elementales, estos hacen su vida libremente según sus propias naturalezas. Esto es falso. Cuando los hombres ignoraban la existencia de las bacterias, al someter sus alimentos a temperaturas altas mediante la inmersión en agua hirviendo o a la exposición directa de una fuente de calor, destruían los microorganismos y los modificaban obligándolos a encapsularse. Sin importarle al fenómeno la conciencia que de ese fenómeno tengan cualquiera de las partes afectadas. De la misma manera los hombres, con sus diferentes formas de vida, más o menos mecanizadas e intoxicantes, con sus desperdicios propios y los de sus actividades laborales, con sus ansias y sus temores, con sus cambios de formas religiosas en ciclos de tiempo relativamente cortos para los elementales, les afectan profundamente. También los elementales modifican las vidas de los hombres, pues intervienen en los fenómenos climáticos, en la fauna y en la flora, especialmente la no doméstica, y aún en las formas de sentimiento y pensamiento individual y colectivo de los seres humanos. Supervivencia y formas de reproducción. Al referirnos a los elementales de una forma tan genérica como lo estamos haciendo, no podemos establecer promedios mínimos ni máximos en la vida de estos. Pues es tan grande su variedad que algunos, como los ya mencionados de la espuma, se manifiestan durante pocos segundos o aún fracciones de segundos, y otros, gigantescos habitantes de los abismos marinos o de los macizos montañosos, viven docenas de miles de años. Si profundizamos un poco más el tema y consideramos que son elementales los que rigen las variaciones de las órbitas de los elementos subatómicos y de los llamados nidos de galaxias ya que configuran la inteligencia elemental de toda forma de energía, nos encontramos con que los límites anteriormente mencionados son simples muestras en medida humana para que podamos entender algo sin perdernos en lo insondable de lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, ya que toda cuestión de tamaño es relativa para nuestra concepción, y para el hombre, tal como dijese Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Es probable que el lector, cada vez que se mencionan los elementales en cuanto rectores de las fuerzas de la naturaleza, como las que se manifiestan en el constante marchar de las cosas, ya sea de las corrientes eléctricas, las atracciones gravitatorias o la circulación de la sangre, piense que estamos corporizando e inventando espíritus y seres en donde tan solo existen relaciones entre masas de materia o de energía. Desde el punto de vista materialista eso es cierto, pues quiere esta visión particular y restringida del mundo medir y pesar todos los aspectos y exteriorizaciones, las propiedades y los atributos, desentendiéndose del porqué en la constante alienación del cómo. Así, nadie puede definir lo que es fuerza si no es por los efectos que la hacen perceptible, aunque para la mentalidad exotérica esto basta.
Y si no basta, se recurre a la muletilla de la casualidad y se la pone en la cabecera del desfile de los acontecimientos. Gracias al desarrollo de la técnica en la especialidad de computación, podemos hoy hacer en segundos cálculos que miles de hombres no habrían podido hacer consumiendo todas sus vidas en ello. Y tenemos comprobado que la suma de casualidades con que se quieren explicar los fenómenos naturales es imposible. Al contrario, queda cada vez más demostrado que existe una causalidad con una evidente cascada de causalidades que dan sentido a la vida y a sus movimientos, puesto que las computadoras, después de todo simples ábacos perfeccionados que son programados según la capacidad inteligente de quienes las manejan, muestran que con lo poco que sabemos ya basta para negar la casualidad de los fenómenos naturales, y que existe un sentido de la vida, un inmenso plan. Un ritmo como de danza en el universo y asimismo, que si consideramos tan solo materia y energía como dos formas menos y más sutil de una misma cosa, el universo se detendría, pues en su ecosistema hacen falta elementos inteligentes y sensibles que prevengan en lo posible los accidentes, que activen a manera de invisibles catalizadores determinados procesos, y que justifiquen una forma de psiquismo de la naturaleza que vamos descubriendo. A ese factor X, como gustan llamado algunos científicos de avanzadas concepciones, nosotros le llamamos elementales o moradores de los elementos. Este es un conocimiento viejo como el mismo hombre y sus restos se conservan en el folclore de todos los pueblos, más o menos deformado por la superstición y la fantasía, por las costumbres y por las necesidades, pero es básicamente cierto. Tal vez, por dar un ejemplo cualquiera, los Redcaps no sean como los narran los campesinos escoceses, siempre buscando nueva sangre para colorear sus gorros y encaramados en las ruinas de los castillos, pero es inevitablemente cierto que donde hubo grandes batallas y matanzas, y donde han quedado restos de osamentas y armas que estuvieron mojadas en sangre, en los teatros de esos cruentos encuentros en los que la desesperación y el terror hicieron mella en tantos hombres y animales, se conserven por un tiempo formas mentales y psíquicas que impregnen de alguna manera el entorno, cosa que cualquier persona sensible puede percibir aunque no sea exactamente lo que se llama un medium. Descartar esta posibilidad a priori es bastante anticientífico, y más aún antifilosófico. Donde hubo fuego, queda por un tiempo la tibieza de los rescoldos y por donde corrió el agua se percibe humedad. Los actuales métodos técnicos basados en la percepción de los rayos infrarrojos delatan, por la mancha de frío completamente invisible a nuestros ojos, donde estuvo aparcado un automóvil en un lejano día de sol. Pero los briosos caballos de la técnica muerden el freno de un auriga casi ciego que es la ciencia actual. Recurramos pues a la vieja ciencia, a las tradiciones y al conocimiento esotérico en búsqueda de la verdad, de la cual una gota vale más que un océano de mentiras por muy codificadas y publicadas que estén. Así, los elementales nacen, viven y mueren como todas las cosas manifestadas. La ley es una para todos y Dios sabrá por qué es así. Lo que resulta evidente para nosotros es que todo lo que entra en lo que llamamos existencia, se desgasta y modifica hasta hacer peligrar sus características originales. La inteligencia que nos rige ha optado por la renovación de las formas en preservación de lo más interno e importante, así como nosotros cambiamos la ropa usada por otra nueva cuando lo consideramos necesario y nos es posible hacerlo. Pero aún este ejemplo doméstico requiere una percepción del desgaste y un cálculo de posibilidades de reemplazo y de las modalidades del mismo a la luz de la experiencia anterior y de la capacidad presente de renovar. Debemos tener en cuenta nuestra tendencia más o menos subconsciente de antropomorfizarlo todo y extender los detalles de nuestro ciclo vital a los demás seres, cosa generalmente falsa, pues cada forma de vida tiene, por fuerza de su propia naturaleza, características que le son propias más acá de la ley única que nos rige. Que todo se renueve no quiere decir que forzosamente lo haga de la misma manera y en el mismo lapso de tiempo. Si bien los elementales que están más cerca de los hombres, o sea los que estos pueden percibir más fácilmente y viceversa, tienden a una antropomorfia. Por ser el hombre un arquetipo, dentro de su cápsula evolutiva difieren en muchas características. Hay elementales que son parecidísimos a los hombres, y por tanto, parecidas son sus formas de nacer, vivir y morir. Incluso en circunstancias favorables han llegado a corporizarse tanto que, transformando su energía en materia, nada milagroso, de la misma manera se transforma la energía potencial de una piedra suspendida en el cúmulo de fenómenos físicos de su caída. Se hacen visibles y se cristalizan los gases pasando del estado invisible al líquido y al sólido, o las grasas y proteínas se transforman en tejido adiposo visible y tangible en el cuerpo humano. Han convivido con las personas y hasta mantuvieron con ellas amoríos y guerras. En algunos de los casos han sido detectados como espíritus de la naturaleza, bien por su extraordinaria longevidad, por parir las hembras sin necesidad de cordón umbilical o por la sangre de otro color que la de los humanos. Asimismo se han visto rodeados por los fenómenos que hoy llamamos parapsicológicos que la cuidadosa observación de nuestros antepasados no ha dejado de registrar, como ser el dar evidente vivificación a los pastos con solo danzar sobre ellos, o poder señalar con toda seguridad el lugar exacto de tesoros escondidos, vetas de metales preciosos o aguas subterráneas.
La vieja afirmación de que algunas casas reales tuvieron sus orígenes en el cruce de un humano con un espíritu, de la naturaleza, o con un semidios, o con un dios mismo, no es tan descabellada como hoy nos parece al ver los restos petrificados de esas otrora dinámicas y creativas casas reales. Pero la ley de los ciclos es inexorable, y si los antiguos reyes hacían prodigios, los actuales necesitan de la aprobación figurativa de sus pueblos. Otros elementales son tan simples como un pequeño tejido energético, sin forma definida ni capacidad para hacer otra cosa que flotar en las cercanías de los rincones de las casas o bajo las raíces de los árboles. La reproducción de estos nada tiene que ver con la humana y más bien la podríamos comparar con la partenogénesis celular. Son simples jirones de vida que no pueden ni quieren vencer el magnetismo del suelo cerca del cual se arrastran. Con ellos juegan frecuentemente los gatos domésticos, enganchándolos en las proyecciones magnéticas de las puntas de sus uñas. Los hay, también, los que son verdaderos desperdicios etéricos que abundan y se amontonan en los lugares donde hay malos olores, miasmas, aires sobrecargados de las opacas emanaciones de los cuerpos enfermos, o perfumes venenosos de drogas y de plantas maléficas. La reproducción de estos es rápida, a la manera de los esporos en los hongos, y se los ahuyenta haciendo correr aire y agua limpios, haciendo penetrar la luz del sol y aumentando toda forma de higiene física. Desde el muy simple jabón hasta las nubes del incienso y la mirra o el estoraque quemado sobre una plancha caliente, o carboncillos. Los populares palillos de incienso tienen poca eficacia pues están confeccionados comercialmente con mezclas inadecuadas de productos innobles. Como sería inacabable mencionar las diferentes formas de supervivencia y reproducción de los elementales, daremos un ejemplo de una forma media de vida, en un hábitat restringido. Nos referimos a los gnomos que habitan los lugares poblados de pinos. Son estas criaturas tímidas, que por su gran longevidad, comparada a la nuestra, llevan copias de las ropas que usaban los campesinos de pasados siglos. Carecen aparentemente de toda sexualidad reproductiva, aunque son víctimas de una gran sensibilidad, de manera que cualquier emoción que tenga una mota de violencia los espanta y los hace desaparecer, sutilizando sus formas y mimetizándose en las ramas y cortezas. Se alimentan de las excrescencias áuricas de las resinas de los árboles y de sus perfumes, por lo que suelen aceptar obsequios altamente perfumados. Entiéndase por aceptar el acercarse a ellos y absorber sus emanaciones. No gustan de la compañía de los hombres aunque su innata curiosidad hace que jamás estén alejados de ellos y los observen frecuentemente. Incluso les gastan bromas, que es una forma infantil de comunicación, produciendo ruidillos en la noche, tendiendo engaños psíquicos que hagan dificultoso el hallazgo de pequeños objetos justamente cuando son necesarios. O materializándose muy fugazmente a lo lejos de manera que dejan a los hombres y mujeres, preferentemente jóvenes, confusos y temerosos. Pero las concentraciones humanas los aterran y los dobles de los hombres aplastan los suyos y los emponzoñan hasta producirles terribles enfermedades y la propia muerte, que es para ellos, como para nosotros, el abandono de sus vehículos más densos. Con la diferencia que en el caso de los elementales la conciencia individual desaparece como acto, fundida en el alma grupal de su pueblo o grupo étnico. Tienen instinto de supervivencia, pero no les desespera la muerte pues tampoco tienen imaginación como para verse en otra situación que en la que, en ese momento se ven. Les cuesta recordar y hay casi que forzarlos a ello, y aunque saben muchas cosas de manera innata sobre las propiedades de las plantas y las relaciones de los astros, con los fenómenos terrestres, solo contestan si se les pregunta y si se les sabe preguntar muy pacientemente. Volviendo al mismo tópico 1000 veces si es necesario. Al no poderse materializar jamás de manera completa, están incapacitados de hablar, si bien oyen, aún en gamas que escapan a nuestros oídos. Así se comunican con los humanos que gozan de su amistad, y en cierta forma imperan sobre ellos, en base a señas y esbozos telepáticos, haciendo la comunicación dificultosa y al principio muy lenta y desalentadora. Sus apariencias son siempre como de viejecitos, aunque entre ellos notan las diferencias que les da la edad. En determinadas épocas del año, cuando hay humedad y la luna se ve tan solo ocasionalmente a través de las nubes, en horas cercanas a la medianoche, se los ve pulular en las ramas de los pinos. En otras ocasiones, de las axilas que esas ramas forman con los troncos o con otras ramas mayores, ellos extraen su prole, que creció dentro de una forma de saco amniótico etéreo del color de la resina. Siendo muy pequeños, los recién nacidos son en forma y proporción idénticos a sus mayores, y su desarrollo se percibe tan solo por el aumento de tamaño, más no por otras variaciones que se puedan apreciar dentro de las especiales condiciones en que, se comprenderá, son observados. Sociedad y religión. Sistemas de gobierno. Como no nos cansaremos de recordar al lector, la cantidad de variedades de los llamados espíritus de la naturaleza o elementales es tan grande como la que podríamos registrar en reino animal. Difieren las costumbres de las jirafas y de las tortugas, las de los perros y las de los peces. Ante un problema de igual magnitud,
nos encontramos con el agravante de que, siendo los elementales seres cuya corporización normal se da en el plano de la energía, y son por lo tanto inmateriales e invisibles para la inmensa mayoría de los humanos, y cuando visibles, lo son de manera restringida. Toda generalización está condenada al fracaso. Así, prefiriendo una pequeña verdad a una gran mentira, nos vamos a referir otra vez a un caso específico: los gnomos que habitan en los pinares. Viven en sociedad, en tribu, formando una familia extendida en donde cada uno guarda su individualismo, aunque está y se siente plenamente unido al resto de la comunidad. Como comparación pueden valer las relaciones que se establecen espontáneamente entre los niños humanos antes de haber sido contaminados por la educación, o mejor dicho, antieducación, a que hoy los someten los mayores. Para un niño, el que otro tenga alguna diferencia de color de piel, sea tartamudo o cojo, puede ser motivo de broma, pero jamás de segregación del grupo. Se lo invitará y hasta se lo forzará a mantenerse cerca y se lo tendrá en cuenta para todo. En donde los niños y los elementales pueden mostrarse individualistas es tan solo en pequeños secretos y travesuras que no quieren comunicar a los otros, como si de algo mágico se tratase. Esta sociedad no es comunitaria, a la manera de la que propone Platón y la casi totalidad de los sociólogos de una manera u otra, tal vez porque no cabe en las expectativas de los elementales la noción de progreso y no pueden concebir un estado, en el verdadero sentido y según la definición platónica del mismo. Cada elemental trabaja y vive para sí pero en apretado compañerismo con los demás, y aparte de algunas cómicas rencillas, sabe que puede contar con todos, aunque se cuidará mucho de no interferir la labor de los otros sin necesidad. Si bien tienen el alimento aparentemente asegurado, por lo menos en lo inmediato, y no se nota desgaste en sus ropas y saben prepararse sus propias medicinas, se los ve constantemente ocupados. No se entienda por esto que están en febril movimiento a la manera de las abejas de una colmena. Pero el espíritu es el mismo, aunque el ritmo aparezca como mucho más apacible y libre. Más adelante escribiremos sobre sus ocios y juegos. Ahora lo hacemos del trabajo, aunque en los elementales todas las formas de actividad y modos de vida están de alguna manera eslabonados y es difícil saber dónde termina una para empezar la siguiente. Los elementales están muy relacionados con el reino vegetal, el animal, y aún el humano, si les permitiésemos, con una vida más cercana a la naturaleza, acercarse a nosotros. Velan incansables sobre labores tales como las de repasar el aura de las plantas, hoja por hoja, y de los pastos brizna por brizna. Refuerzan con inyecciones energéticas las partes poco vigorosas. Y mediante formas de excitaciones de unas fibras sobre otras alcanzan a modificar la orientación de una rama o de una hoja para que realicen mejor los fenómenos fotoquímicos y físicos que permiten vivir a los vegetales y ayudar al entorno con sus exhalaciones. Magnetizan a los animales, los atraen o los espantan según las conveniencias. También tratan de hacer lo mismo con los seres humanos, especialmente con los niños muy pequeños, pero son rechazados por los ruidos destemplados de las maquinarias, por los olores de los insecticidas y por los vapores alcohólicos. Y muy especialmente por las formas astrales de cólera y por las ideas forma de maldad, usurpación o asesinato. Los elementales de los pinares, salvo en las difíciles excepciones en que alguno de ellos entre en relación y brinde obediencia a un humano, no se alejan jamás de 1 metro área restringida, normalmente alrededor de un árbol cada grupo y de un bosque todos juntos. Su forma de sociedad es semejante a una teocracia, pues cada grupo tiene un monarca, pero este cumple con funciones que podríamos llamar religiosas y su mandato no emana de elecciones ni consensos, sino de la gracia otorgada por el espíritu, genio o tótem de la tribu. El sistema de gobierno es absolutamente natural, o sea piramidal y popular. Una jerarquía inamovible, proba, ejemplar, que trabaja y se preocupa más por su pueblo que por sí misma, no negando sus atenciones a nadie. Los pocos culpables por faltar a la observación de esta ley milenaria de la costumbre tradicional son apresados, amonestados y puestos a trabajar en tareas vigiladas hasta que poco a poco se reintegran a una comunidad que no les recordará jamás sus delitos. Si así podemos llamar a lo que más bien parecen simples olvidos o productos de interferencias psicológicas que tan solo hallarían en lo humano paralelo con algunas formas de locura obsesiva no peligrosa. El rey es el rey como el agua es el agua y la luna es la luna. A ningún elemental se le ocurriría discutir eso o ponerlo en duda. No teniendo una mente como la nuestra, no conciben los cambios ni las revoluciones. Están sanamente contentos con lo que conocen y por las dudas, no aspiran a conocer nada más. Muchas veces, reflexionando sobre ellos, me ha sorprendido la inmensa sabiduría milenaria de sus sistemas y lo grandemente constructivos que son para él, plan de la naturaleza, y las muchas bondades que otorgan sin esperar por ello recompensa alguna. Ni concebir siquiera una forma de pago por su dación al todo. Si a veces sienten inclinación por alguna golosina o por la presencia de algún humano que los haya encantado, no tienen en su sentimiento ningún afán posesivo ni pasión alguna, simplemente se acercan a ellos como el caminante se acerca a un fuego. A veces más por curiosidad y por la busca de un dulce y suave placer que por otra cosa.
Los elementales tienen sus secretos, equivalentes a nuestros secretos de Estado, y no sé por qué el rey es el rey ni por qué sus ayudantes son elegidos por el de entre los muchos del grupo. Sí sé que el conjunto los respeta definitivamente y que, a su manera, pueden dar 1000 razones de la mayor magnitud de sus gobernantes. Pero no de dónde ellos provienen. Se reúnen en periódicas asambleas, en noches de luna llena, en las que forman verdaderas comisiones de trabajo, se mantienen informados de la marcha de toda la comunidad, de quienes murieron y quienes nacieron y de cualquier otra novedad, todo con un espíritu de gran paz y experiencia. Como quien realiza un rito millones de veces repetido. Aunque todos parecen iguales y no conozco escuelas que los diferencien, algunos son más sabios que otros en determinados temas y mutuamente se consultan. Se atienden. Se ayudan. Ante un humano aceptado por ellos, le llevarán de uno a otro para tratar de contestar sus preguntas ante las que hay que estar siempre preparado para lentísimas y fraccionarias respuestas que luego habrá que encajar unas con otras, para lo cual los elementales parecen totalmente incapaces. El humano que haya logrado entrar en su encantamiento y se haya hecho amigo de uno de ellos, se convertirá automáticamente en su amo, pues otra forma de relación que el mando y la obediencia no entienden. Su mismo sentido de compañerismo entre ellos no es más que el compartir determinadas ordenanzas y deberes, obligaciones y derechos. Así, obedecerán al humano mientras éste a su vez respete sus naturalezas y no les obligue a hacer nada que esté en contra de sus costumbres y aceptaciones. En estos casos, se esfuerzan muchísimo en ser útiles y hasta llegan a materializarse puntualmente para hacer sonar fuertemente una puerta o golpear un mueble, adelantando la llegada de su amo a su casa, por ejemplo. Es tan armónica la forma de sociedad que mantienen que, cuando por excepción, alguno de ellos está bajo la influencia de un humano, otros le hacen sus trabajos pendientes y le ayudan en todo lo posible a que cumpla bien su nueva tarea. De alguna manera es para todos una inocente y dulce alegría que alguien del reino humano, al que admiran mucho, se comporte benéfica y respetuosamente con alguno de ellos. Cada uno tiene un nombre y por él se reconocen, aunque por razones rituales lo cambian periódicamente. De sus respuestas se extrae que son muy conocedores de todas las ciencias naturales, incluyendo la medicina y la astrología. Pero su sapiencia es heredada, práctica, y no sabrían teorizar sobre los fenómenos registrados y evidentes. Llevan el arte intrínsecamente y gustan de bailar y hacer sonar rústicos instrumentos astrales, así como de combinar las vibraciones que nosotros reconocemos como colores una vez plasmadas en las cortezas, las hojas y las raíces. Ya narraremos algunas labores de otras variedades de elementales. La religión de los elementales que habitan los pinos es una forma de naturalismo que se centra en el culto al espíritu del árbol que los cobija. A él hacen ofrendas de danzas y de aportes de energía astral y energética. Como sumo sacerdote actúa el rey, pero todos participan de manera activa, no debiendo entender al rey sacerdote como un intermediario sino como un maestro de ceremonias. Tienen sus épocas para estos cultos, así como tienen épocas para nacer y épocas para morir. Una sola alarma, que yo sepa, los congrega a deshora, y es la aparición sobre la superficie de la tierra de unos enormes monstruos elementales que habitan en las profundidades, y que estirando una trompa succionadora los tragan, alimentándose aparentemente de ellos, en gran cantidad. No he registrado medios de defensa contra la amenaza, sino la simple evasión y prevención. Un árbol no muere hasta que no muere su raíz. Cuando ello ocurre, sus elementales servidores y devotos hacen una compleja ceremonia para trasplantar el genio o espíritu del árbol, que fuera de su contenido material, asume en los pinos una extraña forma alta, alargada y casi humanoide, a una semilla o retoño. Todo el pueblo, ayudado por los demás pueblos elementales del bosque, si los hubiese, ayudarán en la ímproba tarea de que el nuevo árbol crezca sano y libre de plagas, depredaciones e incendios. Cuando llegue a un cierto número de años y cobre una forma adulta, lo convertirán en el centro religioso del grupo, y el ciclo recomienza. Más allá de este totemismo que a los humanos puede parecer estrecho, los elementales tienen una sensación religiosa superior, como de algo que fuese el dios del árbol y del universo todo, al que ven como un inmenso árbol cuajado de estrellas. Coincidiendo misteriosamente con las tradiciones del árbol luminoso que aún recogen el cristianismo, el brahmanismo y los cabalistas hebreos. Pero evitan referirse a ello demostrando una prudencia y practicidad mística de la cual los humanos suelen estar desprovistos. Así, supervivencia individual, sociedad, religión y esbozo de Estado, se funden en una sola forma, o mejor dicho, sentido de vivir, sin mayor conciencia de la inmortalidad, pero no concibiendo la muerte como nada definitivo sino como una expresión más de los ciclos de la naturaleza, inexorable y, dentro de sus alcances, inmutable. Esperamos que esta información te sea útil. Bendiciones.